Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Barcelona Término. A todo color, una de las estaciones más bonitas de España y de toda Europa. Imagen de portada. Una locomotora 269 mil rayas el 7 de julio de 1986. Vamos a repasar los años 70 y 80 en esta monumental estación. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! Locomotora 269-285. Fotografía del 7 de julio de 1986. Las locomotoras de la 269 de la subserie 200 eran muy asiduas al material talgo, tanto al talgo 3 como al talgo pendular, aunque también eran locomotoras bastante capaces y útiles a la hora de arrastrar material convencional, los clásicos coches de viajeros. La década de los 80 fue una de las más coloridas que ha tenido la historia de Renfe. Actualmente, la estación de Barcelona Término se llama Estación de Francia y está destinada únicamente a los tráficos de los trenes de cercanías. En la década de los 70, 80 y parte de los 90 se podía ver prácticamente todo tipo de material de viajeros, de largo recorrido, de cercanías, de media distancia, absolutamente de todo. Unidad eléctrica 436-042. Fotografía también de 1986. No podían faltar las unidades eléctricas suizas, muy típicas en esta zona de Cataluña. Aunque en ese año 1986 las suizas ya no eran las unidades predominantes en la red de cercanías catalana. Las unidades 440 y otro tipo de electrotrenes le habían quitado mucho protagonismo. Esta fue una de las últimas unidades que tuvo los colores plata y verde, ya que la gran mayoría habían recibido los colores que vemos ahora en imagen, los colores amarillo, anaranjado y azul, que era típico en las unidades suizas desde el año 1982. Barcelona Término tenía varias secciones. Esta sección de la estación que vemos era la destinada sobre todo a los trenes de cercanías y a trenes de tipo regional o de media distancia, mientras que la marquesina grande, importante y monumental de la estación se dedicaba sobre todo a los trenes de largo recorrido de la época. En aquella época, las denominaciones de los trenes tenían poco que ver con la denominación actual de Renfe. Había trenes de cercanías, había electrotrenes, unidades tranvía, semidirectos y nombres similares, pero la denominación de cercanías se daba a muy pocos trenes, a las suizas y a las unidades 440, como esta que vemos ahora mismo saliendo de Barcelona Término. Fantástica imagen. Imagen también del año 1986. En muchos de mis vídeos digo que la Renfe no fue igual desde los años 1984 y 1985. Bueno, de hecho, ya en aquella época, a finales de los 80, se había tomado la decisión de remodelar la estación de Barcelona Término y convertirla en una estación monótona de trenes de cercanías, que es lo que es hoy en día. Una pena.
Barcelona y Cataluña, desde hace muchos años, la mayoría de sus líneas estaban electrificadas, primero a 1500 voltios y con el tiempo a 3000. Pero también en Barcelona Término había espacio para las locomotoras diésel. En imagen vemos un tractor de la serie 304 y una locomotora de la serie 319. Imagen también del año 1986. Había una variedad de material enorme y magnífica, no solo tracción eléctrica, también se veía bastante tracción diésel en una zona que lleva siendo eléctrica desde hace muchas décadas. El material eléctrico, aparte de ser muy variado, también era muy polivalente. Antes habíamos visto a las suizas y a las unidades de la serie 440 realizando servicios de cercanías, pero no siempre eran de cercanías. Al igual que en el resto de España, las unidades de la serie 440 también realizaban servicios de tipo regional, uniendo capitales de provincia y también poblaciones bastante importantes, realizando servicios denominados unidad tranvía o también semidirectos, que eran trenes que tenían menos paradas que los correprisas cercanías, que prácticamente paraban en todas las estaciones. Unos servicios de cercanías que nada tienen que ver con los actuales, donde hoy lo que impera es, entre comillas, la puntualidad, aunque ya sabemos que andan muy mal los trenes últimamente, y también el número de frecuencias, un número muy grande de frecuencias cada pocos minutos. En aquellos tiempos no había ni tantas frecuencias ni la velocidad era tan alta. También se podían ver unidades eléctricas tan llamativas como la serie 444 de Renfe. Imagen del 21 de octubre de 1985. La serie 444, que luego se transformó a la serie 448, se ideó en un principio para realizar trenes Intercity, que funcionaron entre Madrid y Valencia, pero rápidamente estas unidades de tren se extendieron a toda España y llegaron también a Cataluña para realizar servicios de larga distancia con alto confort. Estos trenes solían equipar de segunda clase, primera clase y también cafetería. Eran un poco la versión moderna de la antigua serie 432. Y de nuevo, otra de las 319 con caja original. Aquí tenemos a la número 054, fotografiada también ese día de 1985, unas locomotoras que realizaban servicios para zonas que todavía no habían sido electrificadas. Se agradecen mucho vuestros comentarios constructivos para saber más cosas sobre los servicios que hubo en Barcelona Término, el tipo de locomotoras que circulaban y anécdotas y cosas que sean muy interesantes para la comunidad trenera de YouTube. Muchísimas gracias. Y continuamos con el material diésel, que lo hubo y bastante interesante. Aquí tenemos un mítico ferrobús de la serie 591 de Renfe. También hubo material diésel y de calidad en la estación de Barcelona Término. También se pudieron ver en su tiempo los trenes TER de la serie 597, pero obviamente era mucho más vistoso y visible el material de tracción eléctrica. Imagen del año 1974. Todavía muchos trenes, ferrobús en toda España, estaban realizando algún servicio de cercanías. Pocos años después fueron destinados a la España rural para unir pequeñas poblaciones. No os olvidéis consultar y mirar
las listas de reproducción de Meijo Ferroviario, donde hay un monográfico de material motor dedicado a la serie 591 de Renfe. También se podía ver material diésel muy llamativo, como los famosos Memé, los tractores más pequeños que ha tenido la historia de Renfe, la serie 301. Y no solamente el tractor más pequeño, quizás la locomotora más ligera y más pequeña que ha tenido Renfe en su parque. La serie 301, conocidos popularmente como los Memé, estaban sobre todo en talleres, en pequeños ramales industriales y además en lugares donde los maquinistas no necesitaban de especialización para poder manejarlos. Cualquier operario con una pequeña formación podía manejar un tractor Memé, ya que eran de muy fácil manejo. Seguimos en el año 1974. Locomotora 276003, una famosa francesa. Las locomotoras francesas, antes de la serie 7600 y 8600, luego pasaron a la serie 276, fueron las más abundantes hasta la llegada masiva de las japonesas a finales de los años 70 y principios de los años 80. Se encargaban de dar tracción a los grandes expresos y en general a los grandes trenes de viajeros con material convencional. También hubo una versión roja y plata que daba tracción a los Talgo 3, entre ellos el Catalán Talgo, un tren Talgo internacional que cruzaba la frontera francesa de Portbou y Cerver. Locomotora 304-058. Fotografiada el 26 de octubre de 1978. Los tractores de la serie 304 eran los más habituales no solamente en Barcelona Término, sino en general en todo el cinturón industrial de Barcelona y en sus diversas estaciones. Aquí vemos cómo está moviendo unas plataformas de automóviles que seguramente serán de algún autoexpreso que iba en alguno de los trenes nocturnos que tenía Renfe en aquella época. El autoexpreso fue una de las novedades que tuvieron los trenes nocturnos de Renfe en la década de los 70. Otra gran novedad eran los coches de literas, que si bien algunos habían empezado a finales de los 60, se consolidaron en los años 70 como una opción más económica al coche cama. Unidad 436-014 y 440-080. Imagen de octubre de 1978. La pareja de moda en aquella época. Las viejas unidades suizas, que muchas no fueron pintadas en amarillo y azul hasta el año 82, y las relucientes en aquella época unidades de la serie 440 que vinieron a sustituir a las suizas, aunque esa sustitución tardó bastante tiempo en realizarse, ya que las 440 no pudieron sustituir al 100% a las suizas hasta ya finales de los años 80 y principios de los 90. Y nos vamos bajo la impresionante marquesina de esta estación. Locomotora 269-101, fotografiada también en aquel año 1978. También podemos ver, con más detalle, uno de los furgones que se utilizaba en los trenes expreso y rápidos de la época. Una locomotora japonesa del primer lote, de las que empezaron en el año 1974 y fueron pintadas en verde y amarillo. Luego llegarían a principios de los 80, el resto de lotes de locomotoras 269, que ya irían pintadas en azul y amarillo, en color Mazinger, color estrella, etc. Muy parecidas por fuera, pero superiores a nivel técnico
y evolucionadas por dentro. Y no podía faltar Su Majestad, el TER. Había varios TER que salían de Barcelona Término con destinos como Salamanca o Bilbao. Tren de la serie 597 de Renfe, fotografiado en la década de los 70. Podemos ver también cómo era la marquesina y a mano izquierda cómo eran el resto de instalaciones. Los trenes TER de la serie 597 tuvieron el mejor interiorismo que ha habido en la historia de Renfe. Sus asientos, sobre todo los de primera clase, fueron, con diferencia, los más cómodos, confortables y lujosos que ha tenido la empresa ferroviaria. La espléndida y formidable convivencia de material que había en Barcelona terminó en la década de los 70, donde podías ver una francesa de la serie 276, donde podías ver las suizas, tractores de maniobras, los coches de viajeros de la serie 8000, coches camas, en fin, una larga lista de material que será irrepetible. Quizás la década de los 70 no tuvo el colorido de los años 80, pero tuvo más variedad de material, además con una estética muy bonita, aunque más sobria y con una clase y elegancia ferroviaria formidable, que no volverá a repetirse. Barcelona Término fue una estación que destacó no solamente por tener muchísimo material, el ambiente que se respiraba en la estación y las panorámicas que tenía han sido de las más impresionantes del ferrocarril español. Aquí vemos una locomotora 269 dando tracción a un Talgo 3. El material Talgo era muy habitual en la estación barcelonesa. Es imposible poner en un solo vídeo todo el material que circuló por Barcelona Término, pero en el futuro habrá más vídeos sobre la red catalana, que es sumamente interesante. Las comparaciones son odiosas, pero comparar la impersonal estación de Sants con esta monumental estación, pues yo creo que sobran las palabras. Una imagen vale más que 1000 palabras. Locomotora 276015, fotografiada el 4 de agosto de 1973. Al lado podemos ver a mano derecha los coches de viajeros en color verde y oliva que había en aquella época. Se mezclaban los coches de la serie 8000 con los de la serie 5000 y 6000. De refilón, a la izquierda, se puede ver otra locomotora francesa de la serie 276 pintada con los colores talgo, rojo y plata. Queda demostrado que la década de los 60, 70 y principios de los 80 fue la época dorada de la Renfe. Lo que vino después fue otra cosa. No podían faltar las locomotoras de la serie 250, subserie 600, las Chopper, como se les llamaba en aquella época. Imagen del 8 de mayo de 1992. A principios de la década de los 90 se podía ver todavía mucho material con colores de la década de los 80. Las mallogradas locomotoras de la serie 250 que fueron fallidas en su funcionamiento, tanto la subserie 0 como la subserie 600. Según fuentes de Renfe, que me han comentado cómo eran estas locomotoras, la electrónica era bastante problemática, pero sin embargo eran locomotoras que alcanzaban fácilmente los 160 km/h.
Fantástica imagen de una unidad de la serie 440 pasando por este arco, por este puente mítico que pasará a la historia del ferrocarril español. Una especie de arco del triunfo del ferrocarril español. Una pena la reforma que tuvo en la década de los 90 la estación de Francia, donde se ha perdido la esencia, la naturalidad y la monumentalidad que tuvo la estación de Barcelona Término. Algo que en general ha pasado con las grandes estaciones de las grandes ciudades españolas. Una vista parcial de Barcelona terminó en la década de los 70, cuando la Renfe era la Renfe en mayúsculas, la red nacional de los ferrocarriles españoles. Mucho ha cambiado desde entonces. Cuando la Renfe era una empresa pública que, aunque daba pérdidas, casi siempre tuvo números rojos, cumplía con el servicio público. Había trenes que iban a prácticamente cualquier zona de España. Además, la estructura de la empresa se basaba en la experiencia y se solía ver a ferroviarios que habían trabajado en talleres, incluso en la vía, o de factores de circulación, que llegaban a puestos directivos gracias a la experiencia. Una Renfe que entendía cómo era España, cómo eran sus ciudades, cómo era el mundo rural, cómo eran sus particularidades, y no esa Renfe que llegó en los años 80 y que destrozó la esencia de la red nacional de los ferrocarriles españoles. Imagen del año 1987, donde podemos ver una locomotora de la serie 269, 1000 rayas, que era una de las locomotoras más utilizadas en los trenes Talgo y de largo recorrido en general, y también una unidad de la serie 440. También, al fondo y de refilón, se puede ver un electrotren de la serie 432, que eran prácticamente iguales a los TER, solo en versión eléctrica. Última imagen del vídeo. Barcelona Término en el sector de cercanías. Así era en el año 1987, donde podemos ver variedad de la buena, de todo tipo de material. Muchísimas gracias por vuestra atención. Suscribiros, dar like, compartid, comentad y hasta el próximo vídeo.